Hola, muy buenas tardes a todos los que están ya conectados a la transmisión. De antemano, darles las gracias por hacer el tiempo para poder participar a esta pequeña charla. Vamos a tratar un par de temas acerca de consumo responsable de energía eléctrica y de medidas de seguridad que podemos tomar en nuestras casas para evitar tener algún inconveniente. Bueno, como primer tema, quiero explicar un poco. Bueno, yo sé que es un tema que vemos al día a día, pero la energía eléctrica, pues básicamente esto ya es algo que es fundamental en nuestras vidas. Ya básicamente estamos tan acostumbrados a tener equipos electrónicos, electrodomésticos que trabajan utilizando energía, llámese lavadoras, refrigeradoras, teléfonos celulares, computadoras, la iluminación que, digamos, fue lo principal con lo que comenzó toda la revolución eléctrica. Entonces, nosotros tenemos un sinfín de equipos electrónicos en nuestras casas y en nuestras oficinas, para, lo cual es muy importante o es indispensable para nosotros lograr hacer muchas actividades. Ya dependemos básicamente de esto porque nos ayudan a reducir los tiempos, a optimizar los recursos o a tener un mayor alcance, como es el hecho de este tipo de charlas que a través del Internet se puede difundir a una mayor cantidad de personas y podemos estar llegando hasta sus casas. Luego, ¿qué es consumo eléctrico? El consumo eléctrico es lo que nosotros vemos reflejado en nuestros recibos de energía, que lo medimos en kilowatt hora, que es la cantidad de energía que hemos utilizado a lo largo del mes y el cual tiene una tarifa. Y aquí en El Salvador andamos aproximadamente alrededor de unos 17 centavos el costo del kilowatt hora, más cargos adicionales que se operan en la factura ya por otros términos, ya sea por distribución o por comercialización. Tenemos esos otros cargos que son los que al final nos suman el total que nosotros vemos en nuestros recibos de energía. Ya prácticamente todas las casas han migrado a contadores digitales que son menos susceptibles a artimañas, por decirlo de alguna manera, que se utilizaban para poder engañarlos o inclusive a descalibraciones de tipo mecánico que a veces podían ser a favor, a veces podían ser en contra. Entonces, los medidores electrónicos actuales son mucho más eficaces y tenemos mucho mayor precisión en la medición de consumo energético. Entonces, como les explicaba, nosotros para ver los kilowatt hora, que es el consumo eléctrico que nosotros vemos en nuestras casas, nosotros tenemos que partir de la potencia que utilizan los aparatos eléctricos y del tiempo en el cual nosotros utilizamos nuestros aparatos eléctricos. Conociendo estos dos factores, nosotros podemos determinar cuántos son los kilowatt hora, o en este caso los watt hora, que nosotros estamos consumiendo en nuestras casas. Entre más potencia tenga un aparato, en este caso un foco, pues más alto va a ser el valor de kilowatt hora que vamos a tener a final de mes. Y si el tiempo es más corto, va a ser menor el consumo. Todo esto es proporcional. Por lo tanto, anteriormente nosotros utilizábamos focos incandescentes de los amarillos que eran de una potencia de 100 watts, que en 9 horas de consumo, esto es diario, tenemos un consumo de 900 watts o 0.9 kilowatt hora al día. Luego esto se multiplica por la cantidad de días que pasa la iluminación encendida y tenemos la cantidad de kilowatt que estaríamos utilizando en un foco. Actualmente, de estos 100 watts que tenemos, si nosotros ya migramos a una tecnología fluorescente, estamos hablando que ya no consumimos 100 watts, estamos entre unos 40 y unos 30 watts, lo cual disminuiría nuestro consumo de energía a final de mes. Y si ya tenemos una tecnología LED, estamos hablando de alrededor entre 15 y 6 watts, lo cual es una disminución de energía muy grande y que sí se ve reflejada bastante en nuestro recibo de luz. Entonces tenemos que tener, para resumir, en cuenta que necesitamos conocer la potencia y el tiempo de uso de ya sea la iluminación, la lavadora, los microondas, para nosotros poder ir determinando el consumo que nosotros tenemos en nuestras casas.
Esto es a manera de tener una idea de un detalle, de tener, de saber qué equipos consumen más y de esta manera nosotros también podemos ir haciendo diferentes técnicas como para ver en qué momento los puedo utilizar mejor o tratar de utilizarlos más eficientemente para que los consumos sean menores en nuestro hogar. Luego, nosotros tenemos aquí el ejemplo de una factura de CLESA en el cual se detallan, digamos, lo que viene en nuestras facturas. Tenemos nuestro NIC, que es el número de identificación. Esto en cualquier compañía se llama de esta manera y es un número único, aunque después se cambie de compañía, esto ya está estipulado cada vez que se realiza el primer contrato que realiza una persona. Luego tenemos el periodo facturado. Aquí tenemos desde qué día hasta qué día es la facturación y lo que a nosotros nos interesa, que son los kilowatt hora que hemos consumido en ese mes. Entonces, esto es en lo que nosotros tenemos que prestar mayor atención, ya que a mayor cantidad de kilowatt hora que tengamos en el país, en nuestro recibo, perdón, más alto va a ser el costo de la factura que vamos a tener que pagar. Luego, también tenemos un historial de consumo, en el cual nosotros podemos observar una gráfica de los últimos 6 meses, cómo se ha comportado el consumo que nosotros hemos tenido en nuestro hogar. Luego tenemos los detalles de facturación, entonces aquí ya aparecen, como les decía, los cargos de distribución, que estos son cargos fijos que establece la CIGED, bueno, el gobierno a través de la CIGED, los costos de tasa municipal, que esto depende del lugar en donde nosotros nos encontremos, cargos por comercialización, que también son estipulados por la CIGED, y el cargo de energía por bloque, esto es el costo de los kilowatt hora que yo he consumido contra la tarifa de energía actual o vigente en ese momento. Nosotros tenemos que considerar que cada 3 meses se está actualizando los valores del precio de energía. Entonces, es un valor que fluctúa en el año alrededor de 4 veces. Entonces, siempre van a haber variaciones. A veces sube un poco, a veces baja. Para que tengan una idea del último periodo que finalizó en octubre al que va a estar vigente hasta enero, ha habido un incremento de 1 centavo más o menos por kilowatt hora a nivel residencial. Luego aparece también el detalle del importe de la alcaldía y luego tenemos el total ya de todos los costos de distribución y eso es lo que nos llega ya hasta nuestros hogares. Bueno, para hablar un poco así, ir entrando un poco más en tema, porque el motivo de esta charla es que nos enfoquemos en el ahorro de energía, en nosotros poder reducir tanto nuestros consumos de energía como los impactos que estos consumos de energía pueden ocasionar en el medio ambiente o en el tema económico. Entonces, como ya lo venimos viendo en la escuela desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos dos tipos de energía, las renovables y las no renovables. Las renovables son energías hasta cierto punto limpias, con las cuales no tenemos necesidad de, o no hay un agente que tengamos que estar consumiendo. Generalmente son medios o energías potenciales que se encuentran en el ambiente, que se utilicen o no se utilicen, ahí están, y nosotros tratamos de aprovecharlas para poder generar energía adicional. Y las energías no renovables, que estas son generalmente a base de combustibles fósiles, carbón y cualquier otro, digamos, cualquier otro material que nos pudiera servir de combustible para poder, para poder generar energía y así poder mover una turbina y al final generar energía. Como las energías renovables, las más populares, tenemos la hidroeléctrica, que en nuestro país contamos con alrededor de un 50-60% de la energía que se produce es hidroeléctrica, que es una energía limpia, pero que requiere una infraestructura bastante grande para poder operar, de una planeación, un diseño y una estructuración bastante complicada, pero es una energía renovable, ya que se aprovecha los mantos acuíferos, los efluentes que ya existen en el planeta y solo se adecuan ciertos temas para poder tener siempre esa energía presente. Esta
es una energía que generalmente es constante o es la más constante de todas las energías renovables, ya que si se hace un diseño adecuado, pueden producir energía 24/7 sin ningún problema. Luego tenemos la energía geotérmica, que aprovechamos la energía potencial que tenemos en pozos que están cerca de áreas calientes o que están muy profundos y esto genera vapor. Entonces el vapor normalmente sale por ausoles, pero nosotros lo aprovechamos para mover una turbina y así poder generar energía. Esta es otro tipo de energía que es bastante estable, solo que hay periodos del año, en los periodos más secos baja un poco la producción porque no hay la misma cantidad de vapor, porque no hay suficiente imprimación de energía. Luego tenemos la energía eólica, que aquí en el país yo no conozco ningún generador eólico, no he escuchado de que alguien instale, menos residencialmente, pero es un tipo de energía que en otros países con velocidades de viento bastante buenas pues se utiliza. Y lo que se ha popularizado mucho, que es la energía solar. Este es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, que ha disminuido mucho sus costos y dependiendo de lo que necesitemos, pues podría ser una aplicación válida o podría funcionarnos para poder realizar una implementación en nuestra casa y disminuir el consumo o completamente desconectarnos de un servicio eléctrico ya establecido. Dentro de las energías renovables tenemos ventajas y desventajas. Pues ventajas son energías limpias que no contienen, que no generan emisiones. También se pueden obtener fuentes naturales, entonces son inagotables porque utilizamos las energías que ya están en el ambiente. Eh, Son importantes fuentes de trabajo en cualquier parte del mundo porque sí requieren siempre un poco de mantenimiento. Tienen menos cambios en cuanto al precio y el costo, o sea, su generación es bastante estable, ya que en los lugares que se instalan siempre, digamos, si es luz, pues sabemos que en una determinada zona geográfica, pues tenemos cierta cantidad de iluminación y digamos eso es bastante estable a lo largo del tiempo, entonces se genera más o menos la misma cantidad de energía. Son autónomas y por lo tanto, pues son inagotables, ¿verdad? No es que se va a acabar el sol porque nosotros lo utilicemos, o sea, eso no va a pasar. Pero tienen desventajas también, no todo es perfecto. Como los costos de instalación y operación son bastante elevados, o sea, una presa hidroeléctrica requiere de millones de inversión para poder operar. Con los paneles solares, inicialmente era también muy caro instalar paneles solares y la cantidad que se podía generar era muy poca, pero poco a poco ha ido bajando. No siempre se puede disponer de ellas, como el tema solar, solo se puede producir durante el día y hay una cantidad de horas, digamos, efectivas durante el día en las que se produce la energía y otras que no produce mucho. Y se necesita generalmente más espacio con respecto a la cantidad de potencia que se desea generar. Luego tenemos energías no renovables, que esto es, digamos, lo convencional. Nosotros hablamos del petróleo, carbón y gas natural como materiales combustibles para alimentar una caldera que también genera vapor y luego posteriormente esto se transforma en energía eléctrica, pero todo esto generan contaminaciones. Tenemos dióxido de carbono que se expulsa a los sistemas, al, al ambiente y otros tipos de contaminantes que pudieran haber. La energía nuclear, aunque algunos la consideraban como energía sustentable, no lo es así. Al final, después de realizar el proceso de fusión nuclear, hay a veces residuos en las aguas que no se logran tratar del todo y esto genera una contaminación bastante grande. Sin embargo, es el tipo de energía que es más barato producir en cantidades masivas. Luego, de las energías no renovables también tenemos ventajas y desventajas. Pues ventajas generalmente son más económicas, su implementación es más económica en la mayoría de los casos, tienen capacidades de generación grandes, podríamos hablar a nivel mega. En Estados Unidos y en países grandes se utiliza mucho la energía nuclear porque es lo que genera mayor cantidad de energía. Mayor continuidad de generación porque podemos disponer generalmente siempre de ellas, siempre y cuando tengamos los insumos, funcionan, son fáciles de conseguir y hay muchas aplicaciones. Hay desde aplicaciones muy pequeñitas hasta aplicaciones muy grandes para uso nacional para poder utilizar estas fuentes de generación. Desventajas son altamente contaminantes, consumen los recursos del planeta y pues de aquí a tal vez no 10 años, 20 años, pero
dentro de 100, 200, 500 años, pues se van a ir disminuyendo estos recursos hasta que un momento se van a acabar porque no es capaz de generar el planeta todo lo que estamos consumiendo al mismo tiempo que nosotros lo utilizamos. Ante un accidente, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. O sea, ante un accidente de una planta nuclear o la explosión en algún generador de petróleo, o sea, las consecuencias son mucho más graves que lo que sería un sistema renovable. Luego entramos, digamos, a la parte importante de nuestra charla, pleca capacitación, que es el consumo responsable de energía. Y esto hace referencia a consumir bienes y servicios teniendo en cuenta los aspectos sociales, que dentro de esto entra la parte económica para nosotros, y los laborales de su producción, como también estos impactan en el medio ambiente y en el resto de personas que existimos en el planeta. El consumo responsable de energía debe ser un acto consciente, crítico, ecológico y solidario que debe basarse en tres principios: reducir la cantidad de energía consumida, hacer un uso eficiente de los recursos y promover el consumo sostenible. Es decir, que tenga menor impacto en el entorno y que mejore la calidad de vida de cada uno de los que vivimos aquí. Luego, ¿qué es un consumidor responsable de energía? En lo que consume energía eléctrica se refiere, podemos hacer cambios que podrían considerarse insignificantes y esto nos puede ayudar a hacer reducciones que a largo plazo pueden ser grandes tanto para el medio ambiente como para nuestro bolsillo. Y algunas de estas prácticas para reducir el consumo las vamos a ver a continuación. Pues dentro de las medidas que nosotros podemos aplicar en nuestra casa de manera práctica y sencilla, pues es lo primero apagar los electrodomésticos cuando no se estén utilizando, o sea, no dejar el televisor encendido, no dejar un equipo de sonido cuando ya no hay nadie escuchando. Lo recomendable es que siempre estén apagados, solo cuando un equipo se esté utilizando, pues esté encendido. Luego apagar las luces cuando salen las habitaciones. Esto es primordial, o sea, esto es en las viviendas es lo que impacta más duro, sobre todo como les comentaba anteriormente, si nosotros todavía tenemos iluminación antigua, ya sea incandescente o fluorescente, tiende a consumir mucho más que las nuevas tecnologías LED. Entonces es necesario siempre que no se utilice una iluminación, pues mantenerla apagada para evitar estar gastando esa energía. No dejar electrodomésticos en modo standby. Eh, Hay estudios que demuestran que un equipo en standby puede consumir hasta un 10% del consumo promedio que tiene un equipo, por lo cual es ideal apagarlo por completo, apagarlo con su botón de encendido y no dejarlo solo en modo de reposo. Luego, una práctica que es bastante, nos puede ayudar mucho y es bastante simple, pues es utilizar regletas. Ojo, no sobrecargada, ¿verdad? Porque hay ciertos temas, sino que para cargas pequeñas, estamos hablando de cargadores, tal vez de una pequeña radio, inclusive de una laptop, podemos utilizar una regleta de conexión con switch. ¿Y esto que nos ayudaría? A que cuando dejemos de cargar nuestros equipos o en el momento que no esté utilizando un televisor, pues nosotros apagamos el switch porque muchos dispositivos actualmente ya no cuentan con un botón de apagado como lo veíamos anteriormente. Entonces esto nos puede ayudar a desconectarlos y también nos ayuda a proteger los equipos ante alguna situación atmosférica que nosotros no pudiéramos proveer y que pasara en nuestra casa, una descarga de un rayo, nos puede ayudar a proteger nuestros equipos y que la descarga no llegue hasta ahí. Luego, el punto 5 es que a la hora de que nosotros compremos electrodomésticos nuevos, tratemos de buscar una página que trae una barra parecida a esta, en la cual aquí van varias categorías. Aquí va la A más, B, C, D, E. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esta barrita? Que aunque no nos aprendamos todo lo que dice, lo importante es que entre más alto sea el grado de electrodoméstico que nosotros compremos, si está hasta aquí, quiere decir que es uno de los equipos electrodomésticos con menor consumo de energía que hay por la misma capacidad que puede haber de otros tipos de electrodomésticos. Entonces, esto nos ayuda, vuelvo y repito, a ahorrarnos un par de centavos y también a reducir la huella de carbono que nuestra casa está generando. Luego, siempre es necesario aprovechar la luz natural. En las casas que nosotros tenemos, muchas veces es difícil por el tema de que tal vez estamos en una casa que ya está construida y tal vez hay algunos problemas, hay árboles frente a las ventanas y esto, y puede sernos un tanto difícil, pero en la medida que nosotros podamos, de poder tener
un par de cortinas que podamos mover para que la luz entre durante el día y necesitemos utilizar la menor cantidad de energía eléctrica posible para no tener encendida la luz, nos puede ayudar bastante. Luego, utilizar bombillos que sean ahorrativos. Idealmente, tecnología LED, que es lo más económico que tenemos hasta este momento, tanto en temas de operación como en temas de mantenimiento, ya que las luces LED duran mucho más que los bulbos fluorescentes y que los incandescentes. Luego, si tenemos aire acondicionado en las oficinas o en nuestros hogares, es necesario seguir algunas recomendaciones. Una temperatura ideal puede rondar entre los 23 grados, podría ser hasta los 22 en lugares donde esté un poco más frío, que digamos la temperatura no sea tan alta, entre 22 y 23 grados. Es una temperatura bastante buena en la cual no vamos a tener calor y vamos a consumir menos energía. Los aires acondicionados son de los equipos que más energía consumen, entonces es ideal mantenerlo a una temperatura adecuada. Si nosotros mantenemos una temperatura muy baja, el aire acondicionado va a estar trabajando full y el consumo energético se va a disparar. Luego, mantener el dispositivo limpio. Estos son equipos que requieren mantenimiento, al menos una vez cada 6 meses hay que realizarle limpieza para que no se obstruya y pueda funcionar de manera eficiente. Cuando sean temas de dimensionamiento e instalación, pues acompañarnos de un técnico, de un especialista para que nos ayude a dimensionar un equipo adecuado para que sí pueda llegar a la temperatura que nosotros le sentimos sin necesidad de que esté encendido todo el tiempo. Mantengan las puertas y ventanas cerradas. Cuando se esté utilizando un aire acondicionado es necesario que todo esté debidamente cerrado para evitar que el aire frío se escape y así un gasto innecesario de energía. Instalar los dispositivos en partes altas, esto es parte de lo que el técnico recomendaría, y el mantenimiento cada 6 meses, que básicamente esto es temas de limpieza. El otro equipo que también consume mucha energía dentro de nuestras casas y que es un equipo que casi todo el mundo tiene en diferentes tamaños, pues es el refrigerador. Y también necesitamos tener ciertas consideraciones, como poder ajustar a un nivel adecuado la intensidad de frío que nosotros tenemos. Esto es en base a la cantidad de producto que nosotros mantenemos en nuestro refrigerador. Si nuestro refrigerador está vacío, nosotros generalmente los refrigeradores tienen rangos de ajuste entre 1 y 5 en el promedio, ¿verdad? Hay refrigeradores más especializados que tienen otros tipos de ajustes, pero en promedio los convencionales tienen 5 graduaciones, donde el 1 es el enfriamiento más bajo y 5 es el enfriamiento más alto. Si nosotros no tenemos mucha comida o no tiene comida el refrigerador, es ideal mantenerlo en un grado de 1 o 2 para que lo poco que se mantenga ahí no se va a echar a perder. Pero si tenemos mucha comida, entonces sí tenemos que dar un 3 4 tenemos que evaluarlo. Nosotros saber hasta qué tanto se puede reducir. Depende mucho de la eficiencia del refrigerador, de la construcción que él tenga. Podríamos estar en 3 tal vez 4 un poco más arriba, pero tenemos que ajustarnos a que la temperatura de nuestros alimentos se mantenga bien. Luego desenchufar los cargadores o equipos portátiles luego de cargarlos, no dejarlos conectados porque siempre hay una pequeña remanencia de consumo de energía y es necesario disminuirla al máximo. Luego, con las computadoras no es recomendable ponerlas en modo de suspensión. Lo ideal es que si las dejamos de utilizar, las apaguemos. Esto va por dos cosas. Uno, por el ahorro energético, porque en suspensión siempre se consume una pequeña cantidad de energía. Y lo otro es porque las computadoras necesitan estarse pagando como para liberar su memoria y esto y que puedan trabajar siempre bien. Luego, como consumidor responsable, nosotros necesitamos hacer un plan de ahorro, ¿verdad? En lo cual primero tenemos que hacer un registro de nuestro consumo energético actual, lo que hemos estado haciendo los últimos meses con la condición de vida en la que vivimos. Luego, con todas las cosas que les dije anteriormente, hacemos un plan de mejora para luego hacer una puesta en marcha y vamos a obtener un ahorro que muchas veces es significativo. Entonces, nuestro registro mensual energético va a ser algo tan sencillo como esto, en el cual nosotros ponemos los meses y el consumo que tenemos. Aquí estamos tomando en cuenta que fue octubre, el último mes de la factura. Entonces, los últimos 6 meses tenemos un promedio de consumo de 57 kilowatt hora. Luego hacemos un plan de mejora. Ya sabemos cuánto consumimos en promedio, ahora hagamos un plan de mejora. Entonces, en este caso,
Pues hay 6 actividades. Uno es apagar los electrodomésticos cuando no se utilicen. Ya está realizado, se implementó el 15 de noviembre. Abrir ventanas y recoger cortinas para que entre la luz natural durante el día, realizado. Se hizo también el 15 de noviembre. Apagar las luces que no se utilicen. Se comenzó a hacer desde el 15 de noviembre. Luego, cambiar 5 focos incandescentes de 60 watts por focos LED de 6, que es más o menos el equivalente. Realizado el 22 del 11, porque tuvo que tal vez hacer alguna compra. Bajar el número de refrigerador al 3 de 5, como les digo, generalmente son 5 ajustes, pues eso ya realizó y se utiliza un enchufe con apagador, eso tal vez no se encontró y en el momento en el que se encuentre, pues nosotros ponemos la fecha de implementación para posteriormente hacer el análisis de los datos. Entonces, luego de esto, nosotros podemos evaluar durante un periodo considerable de yo por lo menos 3 meses en adelante, podemos ir viendo si nuestras medidas han surtido efecto y qué tanto efecto han surtido. Ejemplo, aquí hemos presupuestado que de 57 kilowatts se ha bajado a 49.3. Estamos hablando de un 13.5% de ahorro. Esta cantidad de kilowatts es bastante baja, entonces es una casa que no tiene muchos equipos electrodomésticos ni muchas luces. Una casa promedio anda alrededor de unos 90 kilowatts. Lo otro que tenemos que tener en cuenta que a nosotros el gobierno nos da subsidio si consumimos menos de 99 kilowatts, un subsidio bastante bonito, bastante interesante, en el cual puede ser que nuestra factura, si consumimos menos de 99 kilowatts, solo estemos pagando tal vez 5 o 6 dólares. Y tenemos otro subsidio entre 100 y 199, es un subsidio menor, alrededor de 5 dólares, pero también es un subsidio. Entonces, entre eso podemos tener un ahorro adicional que el gobierno nos está dando. Entonces, eso es lo que podemos hacer en nuestras casas para nosotros disminuir nuestros consumos. Además de esto, nosotros debemos también de apostar por las energías renovables, como les decía. Ya las energías han bajado, los costos de instalación ya no son tan altos como antes y hay en algunas circunstancias que podría evaluarse hacer alguna implementación de esto en nuestras casas. Como les decía, vamos a ver 2 tipos que son los más comunes, solo para que tengan una idea de qué es lo que existe en el mercado. Y la primera es la energía solar o fotovoltaica, que ya a nivel industrial en el país hay muchas empresas que están haciendo estas implementaciones con reducciones de hasta un 30% de consumo de energía en sus facturas y con un estimado de recuperación de alrededor de 3 4 años. O sea, es un sistema bastante viable, en el cual nosotros tenemos paneles, un inversor, reguladores y baterías para poder hacer nuestros sistemas. Contamos con 4 sistemas, son 4 sistemas los que existen. Están los sistemas directos, que muchas veces nos los venden a veces como un poquito como juego, ¿verdad? Como cargadores para celular, que hay panelitos que te atraen la carga para el celular, lo ponemos al sol, nos ayuda a cargar para algún tipo de ventilador. Son aplicaciones muy, muy pequeñitas, pero que nos pueden ayudar en funciones muy específicas. Tenemos sistemas fotovoltaicos aislados o autónomos. Estos están siendo muy utilizados en lugares donde no hay alimentación eléctrica o no ha llegado el alumbrado público. Entonces cuenta un pan solar, un controlador y lo que es más caro de todo esto es el mantenimiento de las baterías, luego un inversor y luego la distribución. Esto ya hay muchos proyectos que se han hecho apoyados de ONG o empresas que han llevado energía a lugares rurales y esto es más viable que ser tendido primario y esto es autónomo. Entonces ahí estamos abarcando un problema que ya teníamos e implementando una solución verde. Es muy, muy, muy utilizado. Luego tenemos sistemas interconectados, que esto es a lo que la industria está girando y que residencialmente se ha visto poco, pero ya está comenzando a moverse un poco más aquí en el país. En estos casos son sistemas donde tenemos paneles, tenemos un inversor, que es pleca cargador o pleca convertidor de energía, el cual se conecta a la red eléctrica y él hace una conexión simultánea en el sistema eléctrico. Entonces, en estos casos nosotros tenemos tanto energía de afuera de la empresa como energía interna y tenemos medidores llamados bidireccionales que son capaces de medir cuando nosotros entregamos energía hacia la red o cuando consumimos. Entonces, estos sistemas son mejores porque eliminan la batería, que es el principal problema de los sistemas autónomos. Y maximizan la capacidad de producción, porque aunque nosotros no estemos en casa, porque generalmente consumimos energía de noche, nosotros podemos estar inyectando energía al sistema y estar ahorrándonos dinero ahí. Luego tenemos sistemas híbridos, que son los más complejos y los más caros, porque son la sumatoria de ambas tecnologías. Y esto lo que nos sirve es que al tener baterías, nosotros
puede haber un apagón, que ya no hubo energía de suministro externo, o puede ser de noche, y las baterías son capaces de proporcionarnos la energía durante el tiempo que nosotros necesitamos. Luego tenemos las energías eólicas, que igual que lo que les expliqué anteriormente, funcionan bastante igual o tienen mecanismos muy parecidos. Aquí en el país no se utilizan mucho, pero hay en Estados Unidos, hay granjeros y todos que instalan sus pequeños aerogeneradores para cuestiones muy puntuales. Con respecto a la energía eólica, tiene propiedades o condiciones meteorológicas favorables. Puedes producir tu propia electricidad con una pequeña turbina eólica, pero es necesario entender que necesitamos que haya viento, haya cierta cantidad de viento en el lugar donde se va a hacer la instalación para poder funcionar. Que dice que según el Departamento de Estados Unidos, los emplazamientos con velocidad media del viento al menos 10 millas por hora son adecuados para esto, de 9.8 a 11.5 y a 10 metros de altura. Pero lo recomendable sería andar entre 11.4 y 13.2 millas por hora a 30 metros. Esto ya nos ayuda a tener una mejor eficiencia del aerogenerador, ya que el problema con los aerogeneradores es que, por ejemplo, podemos tener una turbina que genera 10 vatios y esto nos podría ayudar a producir teóricamente 87.600 kilowatt hora en un año. Pero con el aire es mucho más impredecible que con la energía y generalmente es un 20 a 30% lo que se logra utilizar del aire o de la energía eólica que se encuentra en el ambiente y eso baja nuestro consumo hasta unos 17.520 kilowatts en el año. Entonces, son sistemas menos eficientes que los fotovoltaicos porque requieren que el viento sea constante. El viento no siempre es constante en todas las localidades. Ahora pasamos ya al apartado de seguridad eléctrica, que ya vimos que la energía eléctrica es muy importante en nuestras actividades, pero también necesitamos poder cuidarnos, porque la energía eléctrica genera un riesgo que puede ocasionarnos problemas a futuro si nosotros hacemos uso inadecuado de las instalaciones. ¿Qué es un riesgo eléctrico? Pues se considera que es cuando existe la posibilidad del contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar un peligro para la integridad de las personas. Y existen dos tipos de contacto. Podemos tener un contacto directo o podemos tener un contacto indirecto. De lo cual, un contacto directo es cuando nosotros tocamos directamente una línea que está cargada con energía y nos da un choque. Eso es un contacto directo. Pero también muchas veces tenemos contactos indirectos con las lavadoras o con equipos que tienen chasis metálicos que ya tienen algún desperfecto y que nosotros al tocarlos pues nos da una descarga, pero de manera indirecta. Generalmente estos son a veces menos peligrosos porque no tienen suficiente intensidad como los otros, pero también son delicados. Hola, me regalan un par de minutos que tuve problemas ahí con la conexión. Pero yo voy a continuar. Muchas gracias. Bueno, las disculpas del caso. Se me había cortado la transmisión ahí por problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta, ya casi estamos terminando. Entonces, nos habíamos quedado que eh, los riesgos eléctricos nos pueden llevar a tener una lesión eléctrica, lo cual puede ser un daño en la piel o los órganos internos cuando una persona anda en contacto directo o indirecto con energía. El cuerpo es un muy buen conductor de energía debido a que tenemos una gran cantidad de agua en nuestro organismo y algunos minerales, lo cual ayuda a maximizar la conducción. Entonces es bastante importante tener siempre las medidas del caso, ¿verdad? Para evitar que nosotros tengamos un percance que pueda llegar a mayor o que pueda ser inclusive mortal. Y hay un detalle, hay quemaduras eléctricas que parecieran a primera vista no ser importantes, pero los efectos internos a veces son mucho más adversos que lo que alcanzamos a ver nosotros a simple vista. Y una corriente eléctrica nos puede causar cuatro principales formas de lesiones. Podríamos tener un paro cardíaco debido al efecto eléctrico sobre el corazón. Podríamos tener una destrucción de músculos, nervios y tejidos por cuando hay una alta corriente atravesándolos, se pueden quemar, calcinar y dañar.
Podríamos tener quemaduras térmicas por el contacto, pueden ser internas o pueden ser externas, no siempre se alcanzan a ver, esto genera también gangrena. Pueden darse situaciones de caídas o lesiones que muchas veces no son directas de el contacto eléctrico, como por ejemplo hay muchos electricistas que han muerto porque le dieron una descarga eléctrica en un poste, pero no mueren de la descarga que les dio que tuvieron el tendido primario. Me mueren generalmente por la caída de la altura. Entonces hay que tener en cuenta que no siempre las lesiones dependen directamente de la parte eléctrica, pero pueden conllevar a otro tipo de situaciones. Luego, este, tenemos que tener en cuenta algunas normas de seguridad que podemos aplicar en nuestros hogares para reducir el riesgo de que nosotros tengamos alguna quemadura eléctrica o algún choque y pues que podamos utilizar de manera adecuada nuestras instalaciones y no nos vayamos a accidentar en el proceso. Pues lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que evitar que los contactos, los tomas corrientes o partes que operen con electricidad entren en contacto con zonas húmedas. Esto incluye el tema de lavarse las manos o con las manos mojadas, ir a conectar a un equipo o tocar superficies que potencialmente podrían estar cargadas con energía, con nosotros estando húmedos o descalzos. Entonces hay que tratar de evitar esas cuestiones. Luego, alguna práctica muy común es desenchufar los equipos o los electrodomésticos por el cable. El cable no está diseñado para soportar tensiones. O sea, si bien lo hacemos una vez, no va a pasar nada, pero conforme lo vayamos haciendo, los cables se van fisurando y generalmente se despega este forro y se exponen ya los cables eléctricos que tienen otro forro adicional, pero hay momentos en que hasta esos cables se terminan dañando y ahí puede generar descargas eléctricas a la persona o cortocircuitos al momento de conectar eso. Y con el cortocircuito es un tanto más complicado porque eso puede causar una quemadura muy grave en cuestión de segundos. A pesar que tengamos protecciones adecuadas, puede ser muy peligroso. Luego, este, instalar correctamente y ordenar los cables eléctricos. Muchas veces podríamos decir, nada, eso no me va a mí, va al electricista que venga, pero con los temas de los cables, de los cargadores, de los aparatos o inclusive de los equipos que nosotros utilizamos, muchas veces no tenemos la delicadeza de ordenarlos adecuadamente. ¿Y qué puede ocasionar eso? Que si están en el piso, están tirados, están en una área de tránsito, pues también nos podamos tropezar con ellos o que al momento de desconectar algo, pues no vamos a saber que vamos a desconectar, entonces esto también nos puede ocasionar problemas. Lo otro, cuando tengamos lugares donde hay niños o personas tal vez con capacidades especiales que no entiendan bien los temas, es necesario utilizar tapones. Existen unos tapones que venden para los tomas, inclusive aquí en el país hasta en Dollar City los venden, que los podemos poner para taparlos, ¿verdad? Para no andar haciendo otras cosas, se ponen y esto es mucho más difícil ya que un niño pueda ir a verlos. También hay que tener en cuenta que no nos tienen que ver en el momento en el que se instalan, porque los niños son bastante traviesos y podría esto generar algún problema. Lo otro es evitar hacer conexiones múltiples en enchufes. Anteriormente hablamos de estas regletas y el problema no son ellas. El problema es de que nosotros tenemos que ser conscientes de para qué vamos a utilizar esto y las capacidades que esto puede tener. Esto ya es una sobrecarga eléctrica. Hay demasiados tomas conectados a un mismo lugar. Acá tenemos un cable que realmente es bastante delgado. Cuando nosotros compramos las regletas nos dice más o menos la potencia o la corriente que soportan, pero estas regletas son para cuestiones muy pequeñas. Utilizar equipos que consuman mucha energía o muchos equipos pequeños que consuman poca también puede ser un riesgo. Aquí puede haber mucha facilidad para que haya un falso contacto y esto genere temperatura y se termine quemando. Entonces hay que tener en cuenta eso y tratar de evitarlo todo lo que se pueda y tratar de que si se llega a dar un caso así, que no sea una conexión que sea de manera permanente. Luego es conveniente desconectar los electrodomésticos portátiles después de usarlos, en toma de licuadoras, tostadoras, planchas, no dejarlos conectados, ¿verdad? Eh, a veces las fallas eléctricas se dan porque con la electricidad o con los componentes eléctricos está el tema que pueden durar 50 años o pueden durar 2 días, entonces no sabemos en qué momento se va a dañar algo. Entonces lo recomendable es desconectarlos para evitar que suceda un percance cuando nosotros no estemos en casa. Luego,
Hay otra cuestión que no se hace en el país, pero deberíamos de hacerla nosotros por salud de nuestras familias o nuestro hogar igual, o nuestra oficina, es que solicitar a un técnico que realice una revisión en la instalación eléctrica profunda en el hogar al menos una vez cada 10 años. Este es el tiempo máximo en el cual deberíamos nosotros de estar corroborando nuestras instalaciones eléctricas, porque el cableado va perdiendo sus propiedades, los aislantes se van deteriorando con el calor, con la humedad. Y si las instalaciones, obviamente, todos los reglamentos de seguridad eléctrica van cambiando con el tiempo, la normativa que existía hace 10 años es muy diferente de la actual, entonces no tomaba en cuenta algunas precauciones o algunos mecanismos que se utilizan ahora, entonces podrían haber deficiencias en las instalaciones, por eso es necesario con un máximo de 10 años estar revisando y estar actualizando nuestro sistema eléctrico para evitar que tengamos un cortocircuito o pueda agarrar inclusive fuego nuestro lugar de trabajo o nuestra casa. Lo otro es desconectar previamente un interruptor al momento de sustituir una bombilla. Se ve como algo muy sencillo, ya, ¿qué me va a pasar? Pero depende mucho de las condiciones de qué utilicemos para sustituir la bombilla, si vamos a utilizar una escalera, si es metálica, si vamos a estar parados en una superficie que no es estable y tal vez nos den una pequeña descarga y no nos haga nada, pero nos caigamos y eso nos genera una lesión muy grande. Entonces lo mejor es apagar para el interruptor antes de hacer el cambio y hacemos un cambio ya sin riesgo. Otro tema es que si un aparato está averiado y te da una descarga, pues hay que desconectarlo inmediatamente y llevarlo a una persona, un técnico, una persona que conozca, que haga la reparación antes de seguir utilizando electrodoméstico, porque puede ser que tal vez nosotros no suframos algún daño, pero porque nosotros ya sabemos, ya detectamos la falla, nos dio una descarga, ya, no me pasó nada, pero yo ya sé dónde está, ya no lo toco de ahí, pero puede venir alguien más que lo utilice y puede tener otras condiciones físicas, fisiológicas, y podría ocasionarle tal vez un daño mayor del que a mí me hizo. Entonces, hay que tratar de evitarlo. Y nunca, nunca, nunca usar cables desgastados o muy deteriorados. Cuando notemos que algún cable de conexión o algún cable de la vivienda está deteriorado, está pelado o aparenta que pudiera tener un daño que pudiera darnos una descarga, pues es que retirarlos. Si son extensiones de aparatos electrodomésticos, como computadoras, que es el ejemplo de aquí, pues se va uno, compra un cable nuevo, lo instala y no pasa nada. Si es alguna instalación eléctrica, pues hay que llamar a las personas que conocen de ello y que nos apoyen con ese tema. Bueno, básicamente esa fue la charla que tenía para darles y así como ya para ir cerrando nada más todo todo el tema de lo que hemos visto, lo que se pretende a través de este pequeño cursito es abrir un poco la conciencia, ¿verdad? Uno, a que hay maneras prácticas y sencillas que nosotros podemos utilizar para ahorrar energía. Nosotros mismos podemos hacer pequeñas mejoras en nuestra casa, podemos realizar un plan, ir analizando datos y podemos ir haciendo ahorros que si bien van a ayudar al medio ambiente, porque entre menos energía consumamos, va a haber menos necesidad de generar. Y como les comenté anteriormente, tenemos varios tipos de maneras de cómo generar energía. Y predominantemente en el mundo, la generación de energía a base de energías no renovables es la más grande, es alrededor de un 60%. Entonces, entre menos energía nosotros consumamos, pues menos vamos a estar contaminando nuestro planeta. Adicionalmente, nosotros nos vamos a estar ahorrando un par de centavos en nuestro bolsillo y eso nos va a ayudar a largo plazo. Ya podríamos hacer un pequeño fondo de ahorro, no sé, cuando veamos que tal vez ahorramos $5 mensuales, podríamos irlo metiendo a una cuenta o hacer un guardadito y para posteriormente, no sé, ya hacer alguna implementación con paneles solares o buscar alguna alternativa. Como les digo, puede ser que no hagamos un proyecto tan grande, o sea, como toda nuestra casa completamente solar, pero podría ser cosas pequeñas. Puede ser que instale un panel para unos ventiladores o para la iluminación del hogar, que es lo que más consume, y con eso yo pueda a tener un ahorro bastante considerable y que ayudemos también de esa misma manera al medio ambiente. Y también cerrando con lo último que vimos, que es seguridad eléctrica, es
el tema de que sí, la energía es muy importante en nuestra vida, vivimos en un mundo altamente tecnológico que dependemos de todos los dispositivos electrónicos que tenemos, que utilizan energía eléctrica, pero hay riesgos asociados a eso. Entonces, entre más comunes es que tengamos tantos equipos, pues pareciera que la energía es todo bien, ¿verdad? Aquí todo está de maravilla, pero también tenemos que saber utilizar las cosas. Si nosotros hacemos un uso inadecuado de los dispositivos que tenemos, entonces podríamos estar incurriendo en algún riesgo. Podríamos provocarnos una lesión que nos podría llevar tentativamente hasta la muerte. Digo hasta la muerte porque depende mucho de cada persona. Cada persona tiene un organismo diferente y, digamos, maneja o tiene una tolerancia a la electricidad diferente. Inclusive el estado anímico de una persona afecta mucho las condiciones de resistencia que pueda tener. Por lo tanto, no sabemos nosotros en qué momento nos vamos a dar una descarga. Puede ser que en un momento que tengamos defensas bajas o que estemos débiles y en ese momento una descarga eléctrica va a ser mucho más potente, por decirlo de alguna manera, nos va a ocasionar una lesión mucho más grave que cuando estamos en condiciones completas, ¿verdad? Que estamos muy bien de salud y todo. Entonces hay que tener en cuenta eso y tratar de evitar tener y correr riesgos que sean inadecuados. Darles las gracias por haber asistido a este pequeño curso y me despido de ustedes. Muchas gracias.